Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 de la primera carta a los tesalonicenses. En este capítulo, el apóstol presenta un mensaje interesante, un testimonio vivo de lo que está pasando en Tesalónica, pues defiende su ministerio y su comportamiento en Tesalónica, destacando su sinceridad y su motivación. También describe su relación con los tesalonicenses como la de un padre con sus hijos y cómo se preocupó por ellos y les enseñó la palabra de Dios. Agradece a Dios por la receptividad de los tesalonicenses al Evangelio y por su crecimiento en la fe, y expresa su deseo de visitar a los tesalonicenses de nuevo y su preocupación por ellos, pero pues menciona que ha tenido un impedimento y ya lo vamos a mencionar. 3 cositas importantes para tener en cuenta al leer este capítulo 2 de la primera epístola a tesalonicenses. Primero, sé sincero y transparente en tu ministerio y asegúrate de que tus motivaciones sean puras. Lo que hables sea real, sea transparente. No enseñes algo que no crees o enseñes algo que no vives, porque debes ser transparente. Pablo lo estaba diciendo de tal manera que él pudo decir allí, por lo menos en Galacia, él dijo, imítenme a mí. Esto es algo valioso. Y cada ministro de Cristo, cada líder de la iglesia debe tener esta capacidad de enseñarle a la iglesia, decirle, imítenme a mí, porque es que esa es nuestra misión. Debemos vivir de esa manera. Por eso sé sincero y transparente en tu ministerio. Segundo, cuida y apoya a los demás, especialmente a aquellos que están en la fe. Cuídalos, ora por ellos, clama al Señor, motívalos, muéstrales un ejemplo y enséñales la verdad. Y tercero, agradece a Dios por la receptividad de los demás al Evangelio y por su crecimiento en la fe. Es lo que debemos hacer. El apóstol lo está haciendo. Mira, qué bonito es cuando uno llega a un lugar a predicar el Evangelio y las personas reciben este Evangelio, este mensaje y atienden el llamado de Dios. A veces no agradecemos al Señor por eso, solamente le pedimos para que la gente busque y para que la gente acepte y todo, pero cuando la gente acepta, pasamos por alto eso y debemos agradecerle a Dios, darle gracias al Señor, porque las personas reciben el mensaje de salvación y es lo que Pablo está haciendo. Por eso te invito entonces a leer el capítulo 2 de la primera epístola a Tesalonicenses. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Mira que Pablo continúa hablando de la misma temática que viene presentando, motivándoles, hablándoles, diciéndoles cómo fue su ministerio. Y pues ahora se extiende en ese razonamiento que había comenzado en el capítulo anterior. Otros voluntariamente habían testificado del formidable éxito de la obra de Pablo y de sus compañeros colaboradores allí en Tesalónica. Pero el apóstol ahora se encarga de recurrir extensamente a lo que recordaban los mismos tesalonicenses. Y dice el comentario bíblico adventista algo interesante, y presta la atención, dice, cada ministro del Evangelio debe comportarse de tal manera que pueda basarse en el testimonio de sus feligreses si es atacado calumniosamente. Si alguien te critica, te habla y empieza a calumniar, entonces tú puedes decir como el apóstol Pablo, mira la iglesia. Y así como está la iglesia, pues entonces mira cómo se ha dirigido y cómo está su fe firme. Pero si la iglesia está débil espiritualmente y todo lo demás, entonces también habla mucho de tu liderazgo. Y es importante, querido líder, que tú conduzcas, lleves a la iglesia a un encuentro, una entrega con Dios. Eso es algo que está marcado, algo que está centrado, algo que está claro en nuestra misión como Iglesia Adventista del Séptimo Día. La misión dice, si no la recuerdas te la voy a mencionar una vez más, dice, glorificar a Dios primero y bajo la influencia del Espíritu Santo, porque es que es el Espíritu Santo el único que nos puede ayudar a lograr todo el éxito o a lograr y cumplir la misión que Cristo nos ha dejado. Entonces bajo la unción, bajo la influencia del Espíritu Santo debemos guiar a cada creyente, ¿a dónde? A una experiencia de relación personal, mira bien, y transformadora. Interesante. Primero, la influencia de Dios, o primero glorificar a Dios. Y segundo, bajo la influencia del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo, debemos cumplir nuestra misión
que es guiar a cada creyente a esa experiencia de relación personal y transformadora, no colectiva, es una relación personal. No es que porque tú estés casado con una persona santa, entonces tú eres santo. No, tú tienes que tener una relación personal con Cristo, dice, con Cristo, que lo capacite como discípulo para compartir el evangelio con toda persona. Esto es lo que dice la iglesia, es la misión de la iglesia, es lo que debemos hacer. Querido líder, querido anciano de iglesia, querido director de escuela sabática, de sociedad de jóvenes, líder de algún ministerio de la iglesia o tal vez laico, querido predicador, esta es tu misión. Guiar, motivar, incentivar, llevar a las personas a que tengan una relación personal con Cristo. Es lo que está procurando el apóstol Pablo, es lo que dice, ese es su testimonio. De hecho, al final de este capítulo, él lo menciona y vamos a saltar hacia allí. Dice el versículo 20, termina el capítulo 2 diciendo, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo tenía la oportunidad de gloriarse en su iglesia, decir, mira, allí está. He dedicado mi vida a esto, a fortalecer, a llevar a la iglesia a un encuentro con Cristo y gracias a Dios lo hemos logrado y Él le agradece al Señor por eso. Es nuestra misión, querido líder. Cuando nosotros empezamos a ver la misión nuestra de esa manera, entonces dejaremos de estar pendientes en otras arandelas y nos centramos en lo que realmente vale la pena, conducir a la iglesia a los pies de Cristo Jesús, a que tenga cada creyente, cada miembro, cada persona, una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo Jesús, que lo capacite como discípulo. Y luego entonces la visión, después de la misión, ahora nuestra visión es, al cumplir la misión de Cristo, la visión de la iglesia es que cada miembro del cuerpo de Cristo sea preparado para el reino de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién tiene entonces esta misión? Nosotros los líderes, así que debemos cumplirla, querido hermano. Vayamos a hacer esto que Cristo nos está pidiendo. Y el apóstol ahora empieza a decir, a recordar, dice el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mira bien. Probablemente solo unos pocos días después de que Pablo y Silas fueron azotados allí en Filipos, recuerda esa experiencia dura que leímos cuando llegamos a Hechos capítulo 17, después de eso, inmediatamente después, unos días después, Pablo comienza su obra en Tesalónica, entonces no se detuvo. Todavía llevaban las marcas en su espalda, tal vez el dolor, las heridas no habían sanado todavía, estaban allí tal vez y le dolía, pero aún así seguía predicando. Esta era su gloria, dice, ustedes son mi gloria, son mi gozo. Y no importa el dolor que sufra, no importa las dificultades, las calamidades, estoy aquí predicando el evangelio. Y luego el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Él dice, nosotros pudimos ser carga, es decir, les podíamos pedir dinero a ustedes para que nos apoyaran y pues era necesario porque el que vive del evangelio o el que trabaja en el evangelio viva del evangelio. Pero él dice no, y luego lo va a explicar. Trabajamos nosotros, pusimos nuestras manos para trabajar, ganarnos el sustento, de sostén propio, y luego predicarles el evangelio. No fuimos carga para ustedes, les predicamos la palabra del Señor. Y vuelve a recordar lo que mencionó en el día de ayer, capítulo anterior, capítulo 1, donde dice el versículo 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, el propósito de Pablo es convencer una vez más a esta iglesia que, como mencionamos en el día anterior, era una iglesia buena, que estaba llevando un ejemplo y había sido ejemplo para otros lugares, otras iglesias. El propósito de Pablo era convencerlos a ellos, felicitarlos por esto y seguirlos convenciendo de que el evangelio que están viviendo no es en vano,
Es un evangelio poderoso en el Espíritu Santo, en Dios, en nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y Pablo le expresa a la iglesia el afecto, el amor que siente. Versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué maravilloso. Y eso es lo que nosotros como líderes de Dios debemos tener: amor, pasión por las almas. No importa que nuestra vida la tengamos que arriesgar o la perdamos, con tal de llevar el evangelio a las personas que están sedientas de escucharlo. Esto es lo que caracteriza a un verdadero líder, predicador del evangelio. Pero cuando a ti te envían a predicar a un lugar y tú piensas: no, es que allá es peligroso, es que allá es esto, es que allá aquello, es que allá no hay estas comunidades, entonces tú estás pensando en ti mismo y no en las personas que están sedientas de escuchar la palabra de Dios. Te falta amor por las almas, te falta pasión, te falta vocación, porque el verdadero discípulo, o más bien el verdadero misionero, predicador, ministro del evangelio, debe estar dispuesto a ir donde sea, no importa su propia vida. Lo importante es llevar el evangelio a Cristo Jesús. Y si morimos haciendo esto, pues ganamos, porque Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que nosotros, querido líder, estoy hablando para ti, anciano de iglesia, predicador, ministro, para ti debemos estar dispuestos a todo por causa de la obra de Dios, de ir y compartir el evangelio. Y Pablo lo recuerda. Allí le dice primero que les ama, pero no le deja solamente en palabras. Él les cuenta en testimonio que los ama realmente. Versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y esto es lo bonito, que Pablo no solamente eran meras palabras, como él lo manifestó bien el día de ayer y hoy lo manifiesta también. No es un mensaje de solas palabras, es un mensaje de poder, es un mensaje práctico. Pablo les predica y les enseña en su vida práctica cómo se debe vivir el evangelio. Y le sigue mencionando el apóstol Pablo allí muchas cosas, expresándoles su amor, diciéndoles cómo se han mantenido, ellos se han aferrado, los felicita por esto, y es lo que nosotros debemos hacer, querido hermano. A veces los predicadores han entendido mal el concepto y creen que predicar es venir a la iglesia y golpear la iglesia en palabras, tratarlos mal, hacerlos sentir mal. Y la persona está en la iglesia escuchando el mensaje y se levanta y se va a la casa desanimado diciendo: pues no he hecho nada, estoy mal, estoy grave. No, nuestros temas, querido hermano, no deben ser desesperanzadores. Al contrario, cuando tú predicas un mensaje en la iglesia, una palabra, debes dejar que la iglesia salga esperanzada. Debes hablar a la iglesia, motivarles, claro, mostrarles el pecado, sí, obviamente, pero no con el ánimo de hacerlos sentir mal, sino con el ánimo de motivarlos a apartarse y desviarse de eso y buscar a Cristo Jesús. Que salgan esperanzados, no que salgan deprimidos y tristes y aburridos y sin querer más. No, es que salgan motivados, y es lo que Pablo hace aquí: motiva a la iglesia, los felicita, y eso es importante que lo hagamos. Y luego entonces les dice: yo he querido ir, versículo 18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás había puesto muchos obstáculos en el camino del apóstol y le impedía regresar a Tesalónica, pero el apóstol no da ninguna indicación en cuanto a la manera como Satanás lo estorba. Pero pues Satanás solo puede estorbar, no impide el triunfo final del evangelio. El Señor impera y él y su iglesia finalmente triunfarán. Esto es importante. Le estaba estorbando quizá en el momento la ida de Pablo a Tesalónica, pero finalmente la obra se cumplió. Él no puede detener, Satanás no puede detener la obra de Dios, porque la obra de Dios se cumplirá, porque es de Dios, y nosotros como mensajeros del Señor debemos ir adelante, avanzando sin temor, porque es Cristo quien nos acompaña. Por eso, querido hermano, busca, vive, trabaja, predica, enseña, exhorta, da esperanza a las personas y vive el ejemplo de Cristo. Lleva a las personas a que tengan una experiencia personal y transformadora con Cristo, que lo capaciten como discípulo para predicar el evangelio a toda persona. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 de la primera epístola a Tesalonicenses. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!